Alas. No solamente es de los cronistas de la mañana, sino de Radio Alas en general, de la 101.7. Nos referimos al doctor Martín Zuleta. Muy buenos días, doctor Zuleta. Daniel Núñez Vivares lo saluda desde los cronistas de la mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Daniel, buenos días, un placer en escucharte. El gusto es recíproco, doctor. Doctor, le agradecemos su atención. Primero, felicitaciones, doctor. Candidato a por esta agrupación independiente dentro del foro. Hola, bueno, muchas gracias. Tengo un retorno que me escucho mientras hablo. Bien, a ver, ahí mejoramos la comunicación. Yo me escucho a mí mismo. Bien, lo tomamos bien. ¿Nos toma bien, doctor, ahí? Yo sí, ¿usted? Perfecto, perfectamente, doctor. Perfecto. Bueno, como bien decías, he tenido el gusto y el placer de que me ofrezcan mis colegas la posibilidad de representar a la agrupación Foro Independiente para las próximas elecciones para integrar el jurado de enjuiciamiento. Así que bueno, hemos asumido este pequeño desafío con la esperanza de poder representar a los abogados independientes y bueno, ver qué puede ser frente a este panorama tan complejo institucional que nos presenta la problemática del foro de abogados y fundamentalmente de la política sanjuanina, donde vemos por ahí que hay desde hace un tiempo hay instituciones como el Foro de Abogados que han sido politizadas, no siendo ese el espíritu de nuestra Constitución. Así que bueno, estoy muy agradecido y contento de que los colegas hayan confiado en mi persona, creyendo que puedo llegar a representar ese perfil de una abogacía independiente y que debe cumplir ciertos roles constitucionales como están previstos en la Constitución. Así que bueno, es un placer para mí, Daniel, y muchas gracias. Doctor, el cargo por el que va a competir, doctor, como candidato, no es nada más ni menos que ocupar un lugar dentro del jury de enjuiciamiento, doctor. Así es, la Constitución provincial a partir del artículo 229 regula el jurado de enjuiciamiento, que para que la gente entienda es un organismo constitucional que prevé una integración con un miembro de la Corte de Justicia, con dos diputados elegidos por la Cámara de Diputados y por dos abogados elegidos por el Foro de Abogados, por una elección que tenemos que hacer los matriculados, y es un organismo que cumple la función de recibir posibles denuncias y resolverlas contra algunos funcionarios judiciales y funcionarios públicos de un rango, digamos, inferior a los máximos, para que usted sepa y la audiencia también. Denuncias contra el gobernador, el vicegobernador, miembros de la Corte de Justicia, el fiscal de Estado y el fiscal general de la Corte tramitan por juicio político ante la Cámara de Diputados, y el resto de los funcionarios judiciales, por ejemplo, los jueces de Cámara, los jueces de primera instancia, los jueces de paz, los agentes fiscales, los defensores oficiales, los miembros del Tribunal de Cuentas, el contador de la provincia, se revisan esas denuncias y se sentencian por medio del jurado de enjuiciamiento, que ahí es donde los abogados tenemos una participación por medio de dos matriculados, para que conjuntamente con dos diputados y un miembro de la Corte de Justicia puedan recibir estas denuncias, evaluarlas y sentenciar, haciendo lugar o no a la misma y posiblemente destituyendo o no a estos funcionarios para el caso de que así corresponda, conforme a algunas causales previstas en la propia Constitución, como por ejemplo mal desempeño, o en el caso de los jueces, desconocimiento notorio y reiterado del derecho, o la comisión de delitos en ejercicio de las funciones. Así que bueno, es un cargo importante desde ese punto de vista, y nosotros creemos que el espíritu que tiene la Constitución es que esos cargos, en lo que respecta a los integrantes del Foro de Abogados, deben ser cubiertos por abogados independientes que no respondan a los poderes públicos, ni al gobierno de turno, ni a ningún partido político, porque el espíritu precisamente es, bueno, que estén representados los abogados independientes para poder cumplir esa función de contralor tan importante. Doctor, ¿cuándo son las elecciones? El 22 de noviembre van a ser las elecciones, dentro de un mes.
Así que bueno, estaremos contactándonos con nuestros colegas, acompañando, digamos, nuestras ideas, nuestras propuestas, pero fundamentalmente en la creencia de que el foro ha logrado comenzar a transitar hace un tiempo un camino interesante de recuperación de la independencia, porque hemos visto que durante los gobiernos justicialistas el foro de abogados se convirtió como en un brazo político más del gobierno justicialista, y nosotros creemos que debemos, digamos, profundizar el cambio que comenzó las últimas 2 elecciones, donde creemos que el foro de abogados debe proponer, digamos, para su conducción y también para la integración del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, debe ofrecer a la comunidad abogados independientes, no vinculados a los poderes públicos, y eso es lo que representa el foro independiente. Así que bueno, esperamos poder recibir el acompañamiento de los colegas, o por lo menos darles la opción de que tengan, digamos, a colegas y a profesionales no vinculados ni con el gobierno ni con los partidos políticos de turno para ocupar estos puestos tan importantes. Doctor, el foro, como usted mismo lo está manifestando, por lo menos en los últimos 20 años, bueno, osciló entre el oficialismo justicialista, también se hicieron muy fuerte esta agrupación de independientes, que ahora a usted le toca ser candidato, pero siempre los oficialismos, en lo que hace a los ejecutivos, doctor, intentaron de quedarse con el foro de abogados, por lo menos con la presidencia y la vicepresidencia, ¿no? Sí, obviamente el foro de abogados cumple una función muy importante, aparte de nuclear a los profesionales del derecho, tiene prevista estas participaciones institucionales por la Constitución que en definitiva hacen que sea muy importante el rol que debe cumplir el foro de abogados y lo que le debe proponer a la ciudadanía. Y entendiendo esa importancia es que hace más de 20 años, digamos, los gobiernos de turno han tratado de manejar de alguna forma, de alguna manera el foro y estos integrantes, porque bueno, les aseguran, digamos, a los políticos de turno, a los gobernantes de turno, les asegura determinadas manos y votos para, bueno, para nombrar en definitiva algunos cargos muy importantes, como por ejemplo cuando se integra un Consejo de la Magistratura, que es el que hace la selección de las ternas de jueces que después van a la Cámara de Diputados. Bueno, generalmente los gobiernos también buscan la forma o la manera de controlar a los 2 integrantes del foro de abogados para poder incidir en esas ternas, y nosotros creemos que es muy importante y lo vamos a aprovechar a este espacio y a este mes para hablar de estos temas que son importantísimos, porque la gente tiene que comprender que la independencia del Poder Judicial se logra por medio, por supuesto, de una selección transparente y también independiente de los funcionarios judiciales. Y hemos visto que en el último tiempo, en donde el gobierno justicialista sobre todo tomó la determinación de militar también dentro del foro de abogados, hemos visto que esto ha llevado, pese a que hay reformas muy positivas que se impulsaron en el gobierno de Uñac, por ejemplo, de las reformas de la justicia realmente son muy positivas y sus resultados se están viendo. Creo que el hecho de haber, digamos, politizado en cierta forma, partidizado el foro de abogados, llevó a que haya una justicia hoy con muchos funcionarios judiciales que, bueno, pertenecen o que tienen filiaciones políticas, y eso no es conveniente, digamos, ni sano para un sistema republicano y democrático, y nosotros esperamos que los colegas puedan llegar a entender que es necesario, bueno, terminar, digamos, con la influencia del gobierno de turno en el foro, porque necesitamos cumplir el rol de independencia y de transparencia que la Constitución espera que cumplamos los profesionales del derecho al integrar estos organismos. Así que creo que nuestra propuesta es muy clara en ese sentido, porque del otro lado las otras listas pertenecen, por ejemplo, a una agrupación de abogados justicialistas, que ellos claramente tienen una afiliación partidaria y tienen una pretensión en ese sentido, y después tenemos también la otra lista que está integrada por Abogados en Acción, que es más cercana al actual gobierno de Marcelo Rego, y bueno, nosotros creemos, de hecho hemos estado hasta último momento
en tratativas con este sector más cercano al gobierno de Marcelo Rego, pero para acercarles nuestra propuesta de que, así como estábamos en contra de que en su momento se colocaran a abogados, colegas cercanos al gobierno justicialista, hoy era necesario dar un claro mensaje y había que proponer a colegas que garantizaran, por supuesto, la absoluta independencia de los abogados que integren estos organismos con el gobierno de turno. Y bueno, no logramos acordar en ese sentido. El gobierno ha propuesto no el gobierno, la lista de oficialista del foro ha propuesto a dos colegas que tienen vínculos contractuales con la Municipalidad de Santa Lucía y con la Municipalidad de Rivadavia, es decir, abogados muy cercanos al gobierno, y nosotros creemos que la impronta que hay que darle a estos organismos es de una absoluta independencia, así que eso ha llevado a que nosotros presentemos una lista aparte, con la esperanza de que los colegas puedan, comprender la importancia de asegurar la transparencia y la independencia en este organismo del jurado de enjuiciamiento. Así que esa concretamente es nuestra diferencia con respecto a las otras dos listas. Doctor, lo llevo al plano nacional. ¿Le sorprendió la decisión del Ejecutivo de disolver nada más ni menos que aquello que nació en el 96, llamado AFIP? A ver, creo que no nos puede sorprender nada, por más que no lo esperábamos, porque el gobierno ha mostrado una fuerte vocación e impronta de reducir al máximo posible al Estado. Y creo que obviamente esto no puede sorprendernos, y por otro lado me parece que le cae bien a la sociedad, porque el gobierno está explotando muy bien la mala imagen de todos estos organismos, fundamentalmente porque, es imposible que sigamos sosteniendo una estructura burocrática que para recaudar necesite gastar semejante cantidad de recursos. O sea, es un contrasentido, Daniel, que yo tenga que crear un organismo recaudador que en definitiva termine llevándose y aspirando muchísimos recursos públicos, y sobre todo teniendo en cuenta lo que hizo el kirchnerismo con muchos organismos del Estado, con la FIP también, con la FIP, con la CES, llenó de militantes kirchneristas estos organismos y realmente los ha deslegitimado totalmente. O sea que me parece que una reestructuración era necesaria. Podemos compartir o no, digamos, cuán profunda debe ser esa reestructuración, pero creo que me parece razonable que comiencen a tomarse medidas tendientes a que algunos organismos del Estado que se perciben y se saben y todos conocemos que han terminado siendo el conchavo de mucha militancia kirchnerista deban reformarse y llevarlas, en definitiva llevar estos organismos a una expresión mínima y concordante con la función que deben cumplir, que es precisamente recaudar y administrar los recursos del Estado de una forma o de una manera eficiente y no ser una bolsa de trabajo. Así que no me sorprendió, me parece razonable, pero por ahí, después hay que ver las otras decisiones que va tomando el gobierno, porque uno ve que andan danzando algunos nombres que no son, digamos, muy confiables para integrar estos organismos, así que este señor Valdés, más ligado a lo que era lo peor de la CIDE, de la mano de Jaime Estiuso, a la parte recaudatoria, ¿no, doctor? Sí, lamentablemente creo que el gobierno tiene que entender y no tiene que desaprovechar esto que está sucediendo, porque, Daniel, esto es único, que el electorado argentino haya votado a un presidente que proponía un ajuste y que hoy siga apoyando este ajuste tan brutal que está llevando adelante el gobierno nacional, porque todos entendemos que es necesario en cierta forma o en cierta manera. Creo que el gobierno tiene una oportunidad única, donde la sociedad está acompañando un ajuste, pero tiene una oportunidad única de provocar un cambio en serio. Y si, digamos, estas reducciones, estos ajustes sirven para hacer más eficientes las estructuras del Estado, creo que es buenísimo, pero también debemos aprovechar esto para,
para ubicar en estos lugares a personas que también nos den la confianza y la seguridad de que vamos hacia un cambio en serio y no que solamente un ajuste, donde seguimos conchavando y digamos, contemplando las mismas prácticas y mañas que veníamos trayendo de administraciones anteriores. Así que espero que el gobierno aproveche este respaldo popular para hacer las cosas bien, que no solamente pasan por ajustar, sino también por colocar a personas que generen confianza en todos estos lugares. Y creo que este nombre que está sonando no es digamos, de los más indicados si el gobierno quiere dar un mensaje de transparencia. Exactamente, la información manifiesta de que este personaje fue echado por Ricardo Echegaray, hombre también complicado, pero también por Roberto Abad, el titular de la FIP durante Juntos por el Cambio, el gobierno de Juntos por el Cambio, doctor. Así que, bueno, un hombre que se lo liga mucho a la estructura de Jaime Estiuso y compañía, doctor. Iría a aduanas, doctor, nada más ni menos, Sí, por eso te decía recién, Daniel, que es importante que el gobierno entienda y respete este acompañamiento que está haciendo el pueblo argentino, porque los argentinos de a pie la están pasando mal, Daniel. Sí, y están soportando, digamos, un ajuste que ha sido muy fuerte y muy grande, pero es un ajuste votado, yo creo que democrático, porque el gobierno, a diferencia, por ejemplo, del menemismo, que el menemismo llegó y después hizo lo que hizo, el gobierno anunció con anterioridad que se venía una reducción del Estado, y creo que en términos generales está aceptado esto por el electorado argentino, pero me parece que una forma de respetar la voluntad popular es no solamente cumplir con la promesa de campaña de ajustar, sino también con ir contra la casta, y creo que este nombre que está sonando huele más a casta que otra cosa, así que veremos si el gobierno logra, bueno, aprovechar, como te decía, este apoyo popular para hacer las cosas bien. Hablando de casta, doctor, lo lleva a la casta judicial. Aparentemente el gobierno, bueno, ya está desistiendo porque no tiene los votos para, bueno, encumbrar nada más ni menos que en el máximo tribunal a el doctor Lijo, doctor. Sí, ahí, bueno, que está un poco relacionado con lo que hablamos al principio de la nota y sobre la necesidad de dotar a la justicia y a todos los organismos de control y de contralor de, digamos, personas que nos garanticen la independencia de estos organismos y poderes del Estado, la independencia del poder político, ¿sí? La Argentina tiene una triste historia de cortes amigables a los gobiernos de turno, y creo que, bueno, una de las ventajas que tiene Milei es que precisamente él se ha presentado como un outsider de la política, pero bueno, el hecho de haber persistido con la postulación del hijo, que tiene muy mala imagen dentro de lo que es el ámbito judicial, la imagen de un juez politizado no es, y la propuesta de un juez politizado no es lo que creo yo espera y necesita la Argentina para fortalecer sus instituciones. Así que me parece que este freno del gobierno, por más que no haya sido querido por el gobierno, le va a venir bien al gobierno, porque va a tener que buscar a una persona que esté más perfilada con garantizar la independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, que es lo que todos esperamos. Así que, bueno, creo que es una buena noticia que no haya reunido los votos necesarios para nombrar al hijo. Lo llevo al plano, obviamente, político, pero partidario. ¿Le sorprende esta película que está viviendo el justicialismo, doctor? En donde, bueno, por un lado Cristina Kirchner, que ahora se acordó que era justicialista. Por otro lado el gobernador de La Rioja, Quinquela, que uno lo escucha hablar y dice, no, este hombre a duras penas puede llegar a sacar un 20% de lo que en una elección. Ya muchos analistas están hablando que sí. Negocio para Quinquela sería por lo menos salir 60-40, es decir, pero lo cierto es que la fuerte es alguien que renegó permanentemente de justicialismo. Estamos hablando de Cristina Kirchner, ¿no? A ver, esto lo hemos hablado en alguna otra oportunidad con usted. Hace años que
yo vengo manifestándome en el sentido de que se manifiestan muchos analistas también de que el peronismo fue cooptado por el kirchnerismo, y estamos viendo precisamente ya la materialización de esto. Estamos viendo un partido justicialista a merced de las decisiones de Cristina Kirchner. No hemos encontrado en los dirigentes justicialistas la valentía para enfrentar al kirchnerismo y para desembarazar al PJ del kirchnerismo. Entonces eso hace que, bueno, que Cristina puede hacer lo que quiera, puede irse del peronismo, formar un partido propio, volver y seguir teniendo la impronta, porque lamentablemente lo que ha perdido el Partido Justicialista y sus dirigentes, ha perdido esa vocación, bueno, de movimiento que pelea por una doctrina, y hoy se ha convertido en lo mismo que decían hace un tiempo cuando hablaban de Juntos por el Cargo. Ahora también el justicialismo es Juntos por el Cargo, porque realmente se fijan quién es el que mide o la que mide más y la que puede llegar a hacer sobrevivir de alguna forma o de alguna manera algunos lugares o recuperar el gobierno, y se enfilan más detrás de esa idea que pelear en definitiva por plasmar la doctrina de su partido, la doctrina justicialista. Y vemos que, bueno, el PJ está totalmente desarticulado, divagando a merced de lo que se le ocurre a Cristina. No les ha servido, no les ha bastado evidentemente la experiencia de Alberto Fernández, donde parece que Cristina no ha tenido nada que ver y fue la impulsora de Alberto Fernández y de haber llevado al kirchnerismo y al peronismo detrás de ese gobierno realmente pusilánime que llevó adelante Alberto Fernández. Así que yo creo que hoy el peronismo está totalmente atado de manos frente al kirchnerismo, y no me ha sorprendido lo que pasa, ni tampoco me sorprende la presunta pelea entre Cristina y Kicillof, porque quienes conocemos muy bien el mundo del Partido Justicialista sabemos ese dicho de que los justicialistas no se pelean sino que se reproducen. Entonces creo que todo esto es una estrategia para volver a tomar centralidad política. Yo creo que con todo esto que viene sucediendo y que le viene bien al gobierno de Milei, se va perfilando, digamos, una polarización entre Milei y el kirchnerismo, y dejando totalmente fuera del foco y de la consideración política al resto de las fuerzas. Creo que el PRO, los ex Juntos por el Cambio, van a quedar muy desdibujados frente a esta nueva polarización, y me parece que por un lado esto le hace bien al gobierno, pero también le hace bien a Cristina, porque toma centralidad política, y el Partido Justicialista, teniendo esta figura tan fuerte de Cristina, y no, digamos, teniendo la pretensión de seguir por mucho tiempo fuera del poder, se enfila detrás de Cristina con la esperanza de ocupar algunos lugares de poder. Entonces me parece que esta pelea entre Kicillof, Quintela, Cristina Kirchner es más para la tribuna, y lo que busca es fundamentalmente aglutinar las distintas miradas o visiones que hay en el justicialismo y el kirchnerismo para, bueno, que terminen confluyendo en el 2027 todos en un mismo lugar y en una unidad. Me parece que es muy clara la jugada, Daniel. Sumándole, doctor, que va a utilizar el sello del Partido Justicialista, porque probablemente el 22 de noviembre son las... en poco son las elecciones que aparentemente, bueno, si hay elecciones o no, todo se va a decidir, porque hay algunas... de alguna forma irregularidades, por lo menos en la lista de Quinquela, así han manifestado, pero la propia Cristina Fernández ha dicho que dejen participar la lista, así que todo estaría dado, pero la última en poner el sello de aprobar las elecciones, nada más ni menos que es la doctora María Servini. Va a utilizar al PJ como, bueno, también parte de la defensa política judicial. En noviembre probablemente Cristina Kirchner, la Cámara le ratifique la sentencia, doctor. Y la jugada es, miren, quieren proscribir, condenan a la principal opositora, ¿o no, doctor? Y sí, evidentemente, a ver, el kirchnerismo desde su origen, desde sus cimientos, ha tenido muy en claro y ha sabido construir una impunidad judicial. Si nos vamos a los orígenes del kirchnerismo, la Intendencia de Río Gallegos, a la Gobernación de Santa Cruz, y vemos cómo se ha manejado el kirchnerismo nombrando fiscales y nombrando jueces que después investigaban estos mismos jueces sus patrimonios y decían que no había enriquecimiento ilícito para, en definitiva,
legitimar el incremento patrimonial de los Kirchner, que después se repitió eso cuando llegaron a la presidencia de la Nación con la causa Ollarvide, donde también fueron sobreseídos por una causa de enriquecimiento ilícito. Vemos que es muy común en el kirchnerismo esta práctica de controlar los distintos poderes del Estado para generarse impunidad. Entonces no sorprende este análisis que vos haces, Daniel, de que esta centralidad política de Cristina también está encaminada a lograr, digamos, una impunidad y a victimizarla frente a lo que se viene, que es evidentemente la confirmación de las sentencias condenatorias, porque la justicia ya ha determinado que hay responsabilidad penal de Cristina, y aparte, sacando a Cristina, ya la justicia determinó en otras causas también la responsabilidad penal y la corrupción del gobierno kirchnerista, con Devido, con Jaime, es decir, que esto no es algo aislado. Y vemos que, por supuesto, el Partido Justicialista, al no desembarazarse del kirchnerismo, va a terminar siendo funcional y en realmente muy triste y lamentable, porque va a correr la suerte de Cristina Kirchner. Y en ese sentido es importante que los dirigentes justicialistas entiendan hacia dónde llevan al Partido Justicialista. Si Cristina muere, creo que el Partido Justicialista cae detrás de Cristina, y va a ser muy difícil que vuelva a, digamos, a retomar una impronta republicana desembarazada del kirchnerismo. Ya corrió mucha agua debajo del río, ya hubieron muchos intentos, y me parece que el peronismo más racional y republicano ya no se encuentra dentro del PJ ni del kirchnerismo, y vemos adentro del PJ y del kirchnerismo simplemente aquellos sectores más vinculados con los negocios del Estado y con conservar los cargos políticos que con la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo, como decía Perón. Entonces me parece que es evidente que el PJ está haciendo totalmente funcional a Cristina, y muchos dirigentes pretenden usar la figura de Cristina, quien es hoy la que más mide dentro de la oposición, para tener una buena performance electoral. No sé si lo lograrán, y no sé si la sociedad argentina hoy está, digamos, presta a tolerar un discurso de victimización del kirchnerismo. Me parece que se están equivocando. Doctor, ¿le sorprendió que 2 sanjuaninos están en la lista de Cristina Kirchner para estas elecciones internas? José Luis Gioja no era de sorprender, pero sí la figura de Uñac. Supuestamente el gobernador Uñac decía que era justicialista y no kirchnerista. Creo que esto va en orden a lo que te venía diciendo recién. No se pudo desembarazar el PJ ni a nivel nacional ni a nivel provincial del kirchnerismo. Y esto ha hecho que, al hoy estar fuera del gobierno, hoy estar fuera del poder en la provincia de San Juan, y necesitando el peronismo generar una alternativa de poder a los reguismos hoy en día en la provincia de San Juan, saben muy bien que hay que ir unidos y que hay que ir juntos. Entonces los ha unido el espanto, por decirlo de alguna forma, y la ambición de poder, y creo que sabe tanto Uñac como Gioja, como el resto de los dirigentes del Partido Justicialista sanjuanino, que si dividen es muy improbable que puedan llegar a retomar el gobierno de sanjuanino. Entonces creo que esta aceptación de Cristina como líder fundamentalmente está motivada por la necesidad de lograr una unidad, porque saben que se perdieron las elecciones más que por, digamos, virtudes de los reguismos, se perdieron por las divisiones del Partido Justicialista. Así que creo que esta cuestión de Uñac mostrándose totalmente sumiso a la autoridad de Cristina va en ese orden de ideas, pero bueno, quienes conocemos un poco de historia política como usted y como yo, sabemos que Uñac en su momento la mandó a lavar a los platos a Cristina. ¿Sí? Es muy triste ver que no han podido el peronismo sanjuanino y de otros distritos, no ha podido y no ha sabido conducir los destinos del partido provincial, desembarazándose del kirchnerismo, como sí lo lograron, por ejemplo, el PJ en la provincia de Córdoba, ¿sí? Creo que ese era el modelo. Corríjame esto, doctor. Para hacer, muchos analistas manifiestan, Carlos Pani es uno de ellos, que
Bueno, por más que llegues, que seas del PJ, de la provincia de Córdoba, pero cuando llegás al poder te tenés que desperonizar. ¿Esto es así? A ver, no sé hoy qué significa desperonizar. No ser tan doctrinario, aparentemente, es lo que hizo, claro, es lo que hizo Juan Manuel de la Sota, lo que ha hecho el propio Schiaretti, lo que sigue haciendo aparentemente Martín Yayora. Lo que sucede, acá te voy a hacer una corrección porque, bueno, aparte de venir de familia peronista, conocer muy bien y profundamente todo esto y cómo se manejan, creo que hay una mala interpretación de lo que es el peronismo, ¿sí? Me parece, ahí obviamente esto es una discusión que es muy amplia y muy profunda, pero Perón, si seguimos estrictamente su doctrina, él calificaba a la doctrina justicialista como un movimiento, ¿sí? No era algo dogmático, algo estático, algo retrógrado, algo que tenía que conservarse a como diera lugar. Entonces esto de desperonizar creo que va en función de algo que no logran comprender muchos sectores que se creen o se dicen peronistas. Por ejemplo, el menemismo, o por ejemplo, el justicialismo de la provincia de Córdoba, o el justicialismo hoy de Salta, ¿sí? El justicialismo de Tucumán, que también lo vemos un poco cercano al gobierno, hablando con el gobierno de Milei, acordando determinadas cuestiones. Ese es el justicialismo pragmático que pregonaba e impulsaba Juan Domingo Perón, diciendo que el peronismo era un movimiento y el partido, los partidos eran una herramienta electoral nada más, ¿sí? Entonces creo que este tema de desperonizar pasa más por no comprender y conocer la doctrina, y de hecho a tal punto que hoy se llaman peronistas algunos que digamos postulan las banderas del socialismo, las banderas de la izquierda, del guevarismo, del comunismo, que no tienen nada que ver con la doctrina justicialista. Pero sí entiendo lo que usted me dice, y usted fíjese, Daniel, que precisamente en aquellos lugares donde hay una percepción de desperonización, ¿sí? Por más que la gente no entienda bien qué significa esto, como Córdoba, por ejemplo, o como La Libertad Avanza, que ha tenido la inteligencia, Milei, de poder, digamos, volver a rescatar al menemismo y los postulados menemistas, y ha traído a muchos peronistas a su movimiento, que de hecho se ha lanzado ya la Carlos Saúl o la Carlos Menem, no sé, la Carlos Menem, ¿no es cierto? Este movimiento dentro del Partido Libertario tiene mucho que ver con esta comprensión que ha tenido Milei de que el peronismo, el justicialismo es necesario para poder ganar las elecciones, porque la sociedad argentina es una sociedad peronizada en el buen sentido de la palabra, y es lo que no han entendido nunca los de Juntos por el Cambio, cuando han querido permanentemente con su dialéctica, digamos, achacar todo lo malo de lo que pasaba en la Argentina, achacarlo, digamos, terminológicamente con el término peronismo, es lo que no han entendido, y es que está sucediendo, como vemos hoy, que tenemos a muchos sectores republicanos del peronismo en La Libertad Avanza, o con Pichetto, o con el radicalismo de Córdoba, y no en Juntos por el Cambio, porque tienen un discurso que expulsa precisamente a este sector republicano peronista. Entonces yo creo que Milei es quien más hoy está entendiendo lo que hay que hacer con el peronismo. Hay que invitar a sumar a aquellos sectores que realmente rescatan la verdadera doctrina del peronismo, que no tiene nada que ver con la izquierda y con el comunismo. Usted solo se ha adelantado a la siguiente pregunta. Triste el papel que está haciendo el presidente Macri, ¿no? A ver, es difícil, hay que valorar algo. Macri supo construir y llegar a la presidencia, ¿sí? Desde un lugar muy difícil. Sí, pero todo lo que supo construir después lo hizo implosionar, ¿o no, doctor? Es que lo que sucede es que lamentablemente, por más democráticos y republicanos que se presenten, después cuando llegan al poder, Daniel, quieren imponer su impronta. Y ahí surge el personalismo, y ahí surge en definitiva esa mirada mesiánica donde ya no toleramos lo que piensan los demás, tienen que hacer lo que yo digo. Y me parece que Macri no supo conducir al PRO cuando perdió el poder. Me parece que ahí es, digamos, Macri perdió la elección
porque no fue, digamos, al hueso con las cosas que le pedía la sociedad, se quedó a media máquina, no pudo desarticular a los movimientos sociales, no pudo desarticular las mafias kirchneristas enquistadas en el ANSES, por ejemplo. Si yo me pongo a pensar en el ANSES y voy a Chimbas, a mi departamento donde yo conozco mucho, ahí simplemente lo que hizo Macri, sentar a un funcionario en la banca del ANSES que no movió un dedo desde el punto de vista político, y el ANSES siguió, digamos, militando a favor de los dirigentes justicialistas. Y Macri cometió errores históricos muy infantiles por su falta de experiencia, y creo que eso es lo que hoy no está cometiendo Milei, es decir, aprovechando esta experiencia macrista. Creo que Milei está haciendo todo lo contrario a lo que hizo Macri, yendo a fondo, yendo a un cambio profundo y no gradual. Y me parece que el macrismo, cuando perdió el poder, Macri no supo, digamos, conducir al PRO, y bueno, el papel que hoy está mostrando es, creo yo, triste y lamentable, porque, bueno, no acepta lo que está sucediendo, lo que está pasando, y es que su electorado poco a poco se está yendo hacia el mileísmo, y está pidiendo a gritos Macri, digamos, formar un frente electoral con Milei para tratar de alguna forma o de alguna manera hacer sobrevivir al PRO. Bueno, veremos si lo logra. Lamentablemente el PRO no pudo salir de la lógica del mesianismo y del personalismo. Creo que el PRO sin Macri es muy difícil de que sobreviva. No pudo formar una fuerza verdaderamente democrática republicana que trascienda a su persona. Y me parece que esas son las dificultades que hoy tiene el PRO. Y si lo vemos a nivel provincial, en las distintas provincias, entre ellas la provincia de San Juan, vemos que cuando llegó al poder, el PRO tampoco supo construir, digamos, abrir las puertas, generar un movimiento realmente grande, y terminó siendo un club de amigos donde se enriquecieron y ocuparon lugares personas muy determinadas, y sus amigos y su familia. Y el PRO hoy en la provincia de San Juan lo vemos totalmente arrodillado a los reguismos, así como a nivel nacional decimos que el peronismo está arrodillado a Cristina. A nivel provincial el PRO está arrodillado a los pareceres de los reguismos, y lamentablemente hay una inconsistencia política muy grande en eso, porque bueno, por un lado está reclamando el PRO a nivel nacional ir con Milei, y a nivel provincial vemos al PRO totalmente sometido a la voluntad de Orrego, que tiene planes totalmente diferentes. Entonces vemos que está muy mal manejado el PRO y hace agua por todos lados. Dos últimas preguntas. La siguiente tiene que ver con lo económico. ¿Qué edad tiene usted, doctor? 48. 48. Yo tengo 4 años menor que usted. Pero yo sentí hablar de un tal Martínez de Oz y de la tablita de Martínez de Oz, y lo estudié y terminó mal, y ahora está la tablita de Caputo o de Milei. ¿Qué garantía es que esto no se reviente en 2 años? Mire, Daniel, yo creo que usted sabe, porque es un hombre estudiado en estos temas, creo que usted es de ciencias políticas. Sí, ¿no, efectivamente. Bueno, usted sabe y conoce muy bien que para que un plan económico tenga consistencia, no solamente necesita funcionar desde lo teórico, desde la teoría económica, sino creo que fundamentalmente tener un respaldo político. Si uno puede tener un plan económico perfecto, pero si no tiene una fuerza, un respaldo político que sostenga ese plan económico, se cae. Es decir, la convertibilidad, por ejemplo, en los 90 no hubiera podido ser posible sin el poder político, efectivamente, de Carlos Menem. Sosteniendo a caballo. Exactamente. ¿No es cierto? Yo creo que lo que pasó con la tablita de Martínez de Oz tiene mucho que ver con la debilidad política de ese gobierno también. Y me parece que lo que hoy tiene que ver, digamos, con que esté en cierta manera funcionando esta tablita hoy con es que Milei representa, digamos, por sí solo su figura, una impronta política que sostiene esta especie de modelo económico, y digo especie de modelo económico con mucho respeto, porque creo que todavía no estamos tomando en serio los analistas a Milei, no estamos tomando en serio lo que Milei dice, todo decimos y estamos esperando con la cabeza que tenemos nosotros formada
y con la experiencia política de que el Estado tiene que dirigir la economía. Yo tengo esa cabeza y usted también por ahí, porque hemos sido educados de esa manera. No estamos tomando en serio lo que propone Milei. Que Milei, ¿qué propone? Dice, no, yo no vengo acá a dirigir el Estado. Yo vengo acá a eliminar todas las barreras que tiene que haber, y quienes tienen que invertir y quienes tienen que tomar las decisiones, quienes tienen que levantar a la Argentina, son los particulares. Es decir, nosotros por ahí estamos esperando un plan de gobierno y no nos damos cuenta, un plan económico, perdón, que el plan económico de Milei es reducir el Estado a su mínima expresión para generar, digamos, la confianza necesaria en los particulares para que ellos sean los que inviertan. Estamos esperando un plan económico que desde el Estado dirige la economía, y me parece que Milei está pensando en otra cosa diferente y todavía nosotros no lo aceptamos. ¿Entiende, Daniel? Creo que por ahí la fortaleza de Milei radica precisamente en eso, y también porque si esto no logra ser comprendido por los actores económicos, que vemos que no está siendo comprendido, porque Milei está necesitando de inversiones que no están llegando. No están llegando. No lo están comprendiendo del exterior tampoco, doctor. Ahí estoy. Es que los del exterior, usted comprenda esto, Daniel. Pongámonos en la piel de un inversionista extranjero. Si ve un inversionista extranjero que los inversores nacionales no confían en el gobierno, ¿por qué van a venir ellos a confiar? ¿Sí? Claro. Y está esto llegando a un límite que lamentablemente, como Milei no recibe el respaldo de los actores económicos que digan, bueno, yo me voy a jugar por este modelo, por este presidente y por la Argentina, y voy a invertir, voy a poner el dinero que tengo que poner para crear la fuente de trabajo, para invertir en sectores de la economía, para reactivarla. Si no logra el gobierno generar esa confianza, dentro de muy poco va a tener que recurrir nuevamente a lo que han recurrido todos los gobiernos con esta impronta, que es al endeudamiento, ¿me entiendes? Y ahí es donde se va a empezar a complicar, y por eso esos titulares que salen hoy en el diario, vendiendo como que la Argentina va a recibir 2.000 millones de dólares para volcarlos a la asistencia y a las tarifas y a los subsidios, es una mala noticia para el gobierno, no una buena noticia, porque está demostrando el gobierno que está llegando a un límite de espera a la economía, y donde si no hay, digamos, una inversión privada, el gobierno va a tener que salir a la vieja fórmula de endeudarse para no caer en la emisión monetaria, y me parece que ahí sí correría un poco de riesgo la economía. Pero hay esperanza, porque cómo se empieza a revertir esto, y esto lo revierte el pueblo. Las elecciones del año que viene, desde mi punto de vista, son cruciales, y si el gobierno recibe el apoyo popular el año que viene y gana las elecciones, creo que se va a dar en definitiva el shock de confianza que necesitan los inversores para invertir ahora. Si las elecciones del año que viene el gobierno no gana categóricamente y los inversionistas advierten la posibilidad del kirchnerismo de volver al poder, olvídese, Daniel, creo que no sé a dónde vamos a ir a parar. ¿Y si nadie se impone, doctor? Si tenemos todavía un Congreso más fragmentado, que puede suceder, puede suceder. A ver, yo creo que se sale con el consenso, pero a ver, todos los países han logrado por lo menos mínimo de consenso, doctor. Acá directamente no nos podemos poner de acuerdo a ver qué rol cumplen las universidades, por ejemplo. Un gobierno que dice que las universidades son todos choros, pero no te presenta una prueba. Por el otro lado, que te la defienden a muerte, pero dicen de que, no nos auditen. No nos ponemos de acuerdo ni en cuestiones básicas como la educación superior, por ejemplo, doctor, ¿no? Lo que sucede, Daniel, es que por ahí nosotros no aceptamos la idiosincrasia argentina, la idiosincrasia latinoamericana, y te diría americana también. Nosotros somos herederos de una forma institucional que es el presidencialismo, ¿sí? Tomado de los Estados Unidos de América, y esa forma de organizar las instituciones del Estado incidió en toda América, y por ahí tenemos una mirada un poco europea, quienes estudiamos y leemos y entendemos que el ideal es el parlamentarismo europeo, donde ahí todo se consensúa y donde se logran gobiernos más moderados, pero porque no aceptamos que la realidad latinoamericana es puntualmente que somos sociedades presidencialistas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir,
Nosotros no estamos acostumbrados al consenso y creo que ahí es donde falla la clase política. Claro. La clase política cree que la gente está demandando consenso y nos muestra las elecciones todo lo contrario. Las polarizaciones nos muestran que las sociedades no demandan consenso, Daniel. Ojo con ese discurso. Los que demandan consenso son las fuerzas políticas que creen que la sociedad ya no quiere más políticos peleándose, quiere políticos dialogando, y todo lo contrario, la sociedad cuando vota a las grietas, Daniel, y vota, digamos, un ejecutivo fuerte que conduzca al país y a las instituciones y que los demás acompañen. Me parece que quien no comprende lo que está sucediendo con la sociedad argentina son aquellas fuerzas políticas que demandan los consensos y los diálogos. Por supuesto que es necesario en la política el consenso y el diálogo, pero todavía nosotros tenemos sociedades que tienen una impronta fuertemente presidencialista, que necesitan ver a un poder ejecutivo fuerte, y es lo que no entienden muchas fuerzas cuando condicionan al presidente, cuando condicionan sus políticas, y bueno, empieza a fallar la confianza en el gobierno y empiezan a retasearse las inversiones, que eso es lo que creo yo es lo que está pasando en este momento, y Milei sabe y conoce que su fuerte es confrontar fuertemente contra el kirchnerismo y contra lo que él denomina la casta, la vieja política, y me parece que eso es lo que está siendo acompañado de una u otra forma por la sociedad. Por supuesto que hay que hacer muchísimas reformas, por supuesto que hay que discutirlas, acá hay que reformar todo, Daniel. Acá llevamos años manteniendo una clase política carísima que no ha resuelto verdaderamente los problemas de los argentinos. Acá no sabemos ni qué va a pasar con nuestras jubilaciones, no sabemos ni qué va a pasar con la educación, no sabemos ni qué va a pasar con nuestros trabajos, no sabemos absolutamente nada, pero lo que sí sabemos que tenemos que pagarle 10 millones de pesos por mes a los senadores, que tenemos que pagar jubilaciones de privilegio de 20 millones de pesos. Entonces, las únicas certezas que ha generado esta clase política en los últimos 30, 40 años es que debemos sostener y costear a una casta política que está enquistada en todos los organismos del Estado y en todas las instituciones, porque no me diga, Daniel, que es tolerable que tengamos universidades nacionales con cientos de cargos, rectores y vicerrectores, jefes de departamentos que cobran más que el presidente de la Nación. Eso es un absurdo, Daniel. Exacto, entonces, hay cosas que hay que reformarlas profundamente y que como no las han reformado en su momento, ¿sí? Ahora viene digamos, un presidente con una ideología de romper todo y encuentra eco en una sociedad, porque la sociedad está cansada, Daniel. Ahora salen a defender la universidad y que no se toque y que es un bastión fundamental, pero llevan 20, 30 años llenando las universidades de militantes kirchneristas y de militantes de todos los colores, porque acá hay cosas que no se hablan. Acá usted vaya e investigue en la propia Universidad Nacional de San Juan, vaya y fíjese, digamos, quiénes han ganado los concursos en las distintas cátedras, y se va a encontrar con sorpresas muy grandes, Daniel, ¿sí? Se va a encontrar con militantes kirchneristas hasta de otras provincias que vienen solamente a dar clases 3 o 4 meses en el año a la provincia de San Juan y se van a sus respectivas provincias y siguen cobrando el sueldo durante todo el año, Daniel. Hay muchas cosas que hay que ver y que están por debajo de la alfombra porque, bueno, por un lado, como usted dice, tenemos aquellos que dicen no me toquen y por el otro lado tenemos aquellos que dicen rompan todo. Hoy están ganando en la consideración del elector el rompan todo porque se cansó la gente de esperar que las cosas cambien, Daniel. Doctor, la última. Boleta única de papel en la provincia. ¿Qué pasa que no se mueve la cámara, doctor? Es difícil porque primero no sé cuál es la mirada que tiene el gobierno respecto de esto. Siempre cuando uno está en la oposición se habla mucho de reformar el sistema electoral, de hacerlo más transparente, pero una vez que se llega al poder, todos quieren jugar de la misma forma el juego, Daniel. Sí, pero con esta ley de lema es una vergüenza, doctor, un desastre. No, esto es un desastre, ¿sí? Y creo que esto se va a cambiar. Pero el gobierno provincial, digo, tiene una gran posibilidad de sostener, en cierta forma, un sistema electoral que le sea favorable a él, por ejemplo, eliminar la ley de lema, pero no ir hacia la boleta única. Digo esto porque el gobierno se puede escudar en la mayoría peronista. Si el gobierno es hábil, el gobierno provincial puede hacer lo que quiere con
el sistema electoral. Yo creo que a nivel nacional Milei es lo que, digamos, la fortaleza que tiene, ha mostrado una firme decisión de ir a fondo con todo, y me parece que la reforma política que propone, este es un paso muy importante, el de la boleta única papel, porque empieza a neutralizar en definitiva el poder de llegada que tienen los intendentes y los gobernadores en cada uno de los territorios para movilizar, para imprimir boletas, para ponerlas en el bolsillo de los electores. Y ahora, bueno, la boleta única papel va a hacer que el elector llegue a la mesa y reciba la boleta del presidente de mesa, claro, y tenga que llenarla y colocarla en la urna. Creo que el gobierno provincial debería aprovechar este impulso que propone el gobierno nacional, porque más allá de pensar en sus intereses particulares, me parece que Orrego con este tema tiene una gran posibilidad de pasar a la historia como un gobernador que, digamos, reformó para bien el sistema electoral. Dios quiera que se decida hacerlo, y creo que si el gobierno se lo propone, puede conseguirlo y debería implementarlo para las elecciones del 2027. Doctor, le agradecemos su atención. Le agradezco por su tiempo y obviamente lo vamos a estar consultando a medida que se acerque la fecha para la elección ahí dentro del Foro de Abogados para, bueno, ocupar un cargo dentro del jury de enjuiciamiento acá en la provincia de San Juan. Que tenga muy buenos días y nuevamente felicitaciones, doctor, por la postulación para ocupar este cargo a través del sector independiente del Foro de Abogados. Gracias. Gracias, Daniel, a vos, gracias a tu medio siempre que escucha todas las voces. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Fue el doctor Martín Zuleta charlando con los cronistas de la mañana. Tony.